Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. De nuevo yo, el eterno estudiante, y el día de hoy les voy a enseñar acerca del patrón de diseño Singleton. Este patrón de diseño es creacional, lo que significa que es un patrón que se utiliza al momento de crear objetos. Entonces vamos a ello. ¿Cuál es el caso de uso? Por ejemplo, nosotros tenemos un cliente, que en este caso puede ser una clase, y esta clase necesita conectarse a otro objeto. Puede ser una base de datos o puede ser, digamos, que queremos loguear errores. Entonces, como ustedes saben, las bases de datos son muy críticas. Entonces, lo ideal y lo que se recomienda es que tengamos únicamente una instancia o una conexión a la base de datos. ¿Qué significa esto? Que nosotros no podemos tener múltiples instancias de las bases de datos corriendo porque esto puede generarnos problemas en el momento de hacer transacciones a la base de datos. Por eso es que existe el singleton. Entonces, el diagrama de singleton es muy sencillo. Nosotros tenemos nuestra clase singleton acá y lo único que hace el cliente es llamar un método que es getInstance. El cliente no instancia directamente el singleton, sino que llama el getInstance y este verifica si ya hay una instancia creada de singleton y la devuelve, ¿vale? Normalmente nuestra clase singleton es CALT en C Sharp, lo que hace que no se pueda heredar de ninguno. Y nosotros utilizamos el método getInstance para devolver la instancia y obtener los datos que tenemos ahí. ¿Listo? Es un diagrama muy sencillo de entender. Si tienen alguna duda, pues con mucho gusto la aclaramos. Pero ya es suficiente teoría, entonces vamos al código. Perfecto, entonces arranquemos. Bueno, lo primero que necesitamos es crear una clase singleton, que es la que vamos a utilizar para nuestro ejemplo. En este caso, perdón, voy a crear una clase simplemente normal, que por ejemplo le vamos a poner conexión database, ¿vale? Este va a ser nuestro singleton. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer? Básicamente lo primero que tenemos que hacer, la voy a hacer pública, pero en este caso le voy a agregar la palabra reservada silt. ¿Qué significa silt? Lo que hace silt o sealet, como quieran decirle, es que nosotros no vamos a poder heredar de esta clase. Eso es prohibido, no vamos a poder heredar, ¿vale? Ahora, vamos a crear un constructor que va a ser privado. De esta manera evitamos que se hagan instancias de la clase también. Y así quedaría nuestro singleton inicialmente. Después de eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una instancia privada de nuestra clase. Entonces, vamos a crear un private static, va a ser estática, singleton, perdón, conexión database, que así se llama la clase, y va a llamarse instancia. ¿Listo? Aquí lo que estamos haciendo es únicamente crear una variable privada estática que va a ser de nuestra misma clase y va a tener referencia a nuestra instancia. Recuerdan que en el diagrama que yo les compartí tenemos un método que se llama getInstance. Este método lo que se encarga es de obtener nuestra instancia. Si hay una creada ya, él nos la devuelve. Si no existe, nos crea una nueva. Entonces, ¿cómo sería esa implementación? Vamos a ello. Inicialmente vamos a crear nuestro método. Este sí va a ser público porque es el que va a poder acceder los otros, digamos, las otras clases que necesiten de este singleton. Entonces, static va a ser conexión a database porque va a devolver un objeto de tipo conexión database que sería nuestra clase, ¿vale? Se va a llamar getInstance, ¿vale? GetInstance, perfecto. Una vez hagamos nuestro getInstance, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Primero vamos a verificar si nuestra instancia es nula. Si la instancia es nula, pues básicamente vamos a crear una nueva instancia de nuestra clase conexión database. Entonces, ¿cómo es eso? Nueva conexión database, ¿vale? ¿Qué hicimos acá? Básicamente nosotros le estamos diciendo a esto que si nuestra instancia aquí es nula, no se ha creado, entonces creamos una nueva. Si ustedes se fijan, este constructor es privado. Recuerden que en C Sharp existen modificadores de acceso y cuando es privado solamente se puede acceder dentro de la misma clase. O sea, nadie por fuera lo va a poder acceder, ¿vale? ¿Y qué hacemos? Después simplemente retornamos nuestra instancia. Eso sería la creación de nuestra clase singleton. Bueno, aquí más abajo pueden haber métodos que sean propios de la clase, pueden haber lo que ustedes necesiten hacer con dicha clase. Por ejemplo, si es una base de datos, puede ser conectar o puede ser, no sé, ya depende de la necesidad que ustedes tengan, ¿vale? Pero como tal, esta es la implementación base de un singleton. Simplemente tratamos de obtener la instancia y si la instancia no existe, la creamos. Si la instancia ya existe, simplemente la retornamos. En este caso, ¿qué voy a hacer yo? Voy a crear una propiedad acá en la clase que va a ser un string, le vamos a poner nombre. Y a este string nombre, cuando la instancia se cree, lo que vamos a hacer es agregarle ese nombre, ¿vale? Para que, pues es
como para que el ejemplo quede un poquito más, con más información y ustedes no se vayan como sin un ejemplo más o menos práctico. Entonces mi idea sería esa. Entonces, instancia, cuando creemos la instancia, le vamos a poner instancia.nombre, va a ser igual, vamos a pedirle aquí al usuario que nos mande un string nombre. Con eso vamos a poder ver, digamos, lo que se está haciendo de una manera más clara. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Nuevamente, si la instancia es nula, yo creo una nueva conexión a base de datos, que sería mi clase Silt, que es la que no se puede heredar. Es decir, creo mi nueva instancia de la clase Singleton y le asigno el valor de nombre que me mande el usuario. Si la clase no es nula, pues mando la instancia que ya existe, ¿vale? Ahora vamos a crear una clase que consuma este Singleton. Perfecto, vamos a crear la clase que consuma el singleton. Entonces estamos aquí en program.cs, voy a dejar este console.writeLine de hello world, que es un hola mundo nomás. Voy a crear un readline para que no se me cierre la consola. Y voy a crear mi conexión a base, voy a instanciar mi conexión a base de datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Conexión a base de datos se va a llamar conexión 1, va a ser igual a conexión base de datos.getInstance. Recuerden que tenemos que mandarle un nombre, entonces le voy a mandar conexión 1. Recuerden que le puse la variable del nombre para que se vea la variable que dejamos ahí. ¿Listo? Vamos a hacer lo mismo, pero con otra conexión 2. Entonces le vamos a mandar conexión 2. ¿Vale? Perfecto. Ahora, ¿cómo hacemos para saber si esto de verdad tiene algo o no? O si se instanció o no, o si se instanció dos veces, porque si ustedes se fijan, estamos haciendo la instancia dos veces. Vamos a llamar conexión 1. Vamos a hacer un console.writeLine. Acá ya lo tengo, lo voy a copiar y ya. Y este va a ser nuestro resultado, ¿vale? Resultado final. Perfecto. Ahora, vamos a hacer otro console.writeLine. Vamos a imprimir la conexión 1. Vamos a imprimir el nombre, que es una variable. Y vamos a hacer lo mismo, pero para la conexión 2. Entonces, vamos a ejecutar esto. Ya está ejecutando. Fíjense una cosa. Yo aquí tengo conexión 1 y conexión 2, ¿verdad? Pero fíjense que el nombre que me está dando es conexión 1. ¿Por qué? Porque al momento en el que yo llamo mi conexión database.getInstance, ya existe una instancia de nuestra clase conexión database. Por eso me va a retornar la misma instancia y no me va a crear una nueva. ¿Vale? Este es el propósito del singleton. Esta es la idea detrás de singleton. Entonces, vamos a hacer un debug para que vean cómo está funcionando. Entonces, voy a poner un punto de interrupción acá. Fíjense una cosa. Listo. Se ejecuta el programa. Hacemos la declaración de conexión 1. Llamamos la instancia. Le mandamos conexión 1 como parámetro. Entonces, fíjense acá. En nombre nos llega conexión 1 de acuerdo a lo que acabamos de mencionar. ¿La instancia es nula? Sí, en este caso la instancia es nula. Entonces él me crea una nueva instancia y a la variable que tengo aquí arriba me le asigna el nombre. Y luego simplemente me retorna la instancia. Perfecto. ¿Qué sigue? Ahora él quiere crear otra variable que se llama conexión 2 y hacer una instancia de conexión 2 también. En este caso el singleton, ¿qué hace? Si se fijan, aquí recibimos conexión 2. Pero como la instancia ya existe, como la instancia ya tiene un dato, entonces no me va a crear una nueva instancia, sino me va a retornar la que ya tenemos, la que ya teníamos anteriormente. ¿Vale? Esto es muy útil cuando tenemos bases de datos o cuando queremos hacer loggers, digamos, queremos hacer login en un blog de notas, por decir algo. Entonces, para evitar tener múltiples archivos abiertos, simplemente usamos un singleton. De esa manera tenemos uno solo y sobre uno solo manejamos y evitamos problemas digamos, de abrir múltiples archivos al mismo tiempo. ¿Listo? Entonces, como ustedes se dan cuenta, la instancia se retorna y no se crea una nueva. Por eso es que la conexión 1 y conexión 2 nombre tienen exactamente el mismo valor, porque es la misma instancia. Vale, en este caso me gustaría explicarles cuáles son los pros y los contras de utilizar Singleton. Entonces, uno de los pros que tenemos es que hay una única instancia. Es decir, que tenemos un punto de acceso global a dicha instancia y es único. Podemos tener certeza de que solo va a haber una instancia. Bueno, también podemos decir que el objeto Singleton solamente se inicializa una vez, entonces eso es una ventaja, porque recuerden lo que les mencioné, como esto se usa por ejemplo para bases de datos, lo ideal es que solo tengamos una instancia.
Antes digamos que había como esa controversia de que no se podría usar en aplicaciones con concurrencia, porque imagínense que dos hilos tratan de acceder a la misma instancia en un momento en que se anula. Entonces, en teoría, podrían los dos crear una instancia. Pero ahora en C Sharp existe algo para bloquear que se llama lock, entonces lo pueden utilizar en aplicaciones con concurrencia también, ¿vale? Entonces eso es un pro. ¿Cuál es el contra? ¿Cuáles son los contras de Singleton? ¿Y por qué mucha gente ya no lo utiliza? Pues básicamente porque viola el principio de responsabilidad única. ¿Por qué? Porque el patrón resuelve dos problemas al mismo tiempo. Él crea una instancia y también mantiene la lógica de dicha instancia. Entonces son dos responsabilidades. El código está acoplado. ¿Por qué está acoplado? Porque si ustedes cambian su singleton o cambian lo que hace su clase singleton, ustedes van a tener que cambiar también los que utilizan la instancia. Entonces algo que tienen que tener muy presente, ¿vale? Cuando se usa con concurrencia, tiene que tener un trato especial. Entonces debemos bloquear como el hilo para que se ha accedido una vez al tiempo. En caso de que tengamos multihilo, ¿vale? Que es cuando tenemos aplicaciones con concurrencia que podemos hacer múltiples procesos al mismo tiempo. Entonces tienen que tenerlo muy presente. El singleton es un patrón muy popular, es muy utilizado. Está siendo reemplazado ahora mismo por otros diferentes, pero es importante que ustedes conozcan los patrones que existían antes para que entiendan los problemas y los patrones que están surgiendo ahora, ¿vale? Entonces por eso se los explico, para que ustedes entiendan cómo funcionaba antes, cuáles son los problemas que abarca, cuáles son las cosas que soluciona, cuáles son los problemas que trae, digamos cuáles son sus desventajas. Es muy importante que lo tengamos presente y que aprendamos las bases, porque de esa manera cuando lleguemos a temas más avanzados, digamos cosas, patrones que puedan reemplazar el singleton, ustedes entiendan por qué el singleton necesita ser reemplazado. ¿Vale? Eso sería todo por este video. Espero que les haya servido y si les gustó, por favor suscríbanse, denle me gusta y cualquier comentario es bienvenido. Muchas gracias por su tiempo. Hasta la próxima.